CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. La conversación sobre desigualdad es una que, como anticipábamos al inicio del capítulo, ha ido como perdiendo relevancia y, sin embargo, es uno de los grandes desafíos de la humanidad porque parece que somos buenos para producir desigualdad. Acción Empresas, esta organización que aglutina a muchas empresas, ha puesto el foco en este tema y ha decidido también realizar ciertos diálogos entre los distintos actores para ver de qué manera uno puede abordar, despejar las confusiones y definitivamente entrar en lo que realmente nos convoca, que es ver cómo podemos disminuir la desigualdad. Para profundizar sobre estos resultados, el resultado del estudio que hizo junto a la consultora Lado Humano, conversamos con Katy Miller, gerenta de desarrollo de Acción Empresas. Muchas gracias por estar aquí, Katy. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartirles esa experiencia del estudio que hicimos en conjunto con Me encantaría partir por la idea, cuando yo misma conocí el estudio, me sorprendí de entender que la desigualdad es una de las grandes crisis globales. Sí. Definitivamente no tiene ese lugar en nuestra conversación. Sí la tiene, por ejemplo, la crisis climática u otras crisis de transformación social que estamos viviendo, pero no esta. ¿Por qué? Yo creo que quizás es un tema más incómodo y eso, de hecho, es justamente una de las primeras conclusiones que sacamos cuando lo abordamos proactivamente. Invitamos a líderes empresariales y también de de otros sectores, de la academia, del sector público, a conversar al respecto. Es un tema que genera polarización, que genera incomodidad y que también hay una confusión de repente conceptual, porque cuando se aborda el tema también nos hemos topado con el argumento de decir no es tan grave la desigualdad es bastante normal, lo que es grave es la pobreza y la pobreza sin duda ha disminuido. Y yo creo que de ahí también como me gustaría colgarlo como en la primera como aclaración quizá, que la desigualdad como tal genera un sentimiento de injusticia en los que están no privilegiados y también, creo yo, un cierto sentimiento de incomodidad o incluso culpa en los que están más privilegiados. Y por eso mismo es un tema que no es tan cómodo de abordar, que nos gustaría siempre empujar hacia otros lados y hemos visto que a nivel mundial las cifras en total han aumentado, incluso en, no sé, los países de Europa. Las cifras de desigualdad. De desigualdad, sí. Voy a desglosar tu respuesta en varias partes. La primera es... ¿Es real la sensación que yo transmití al inicio, como que en algún momento estaba bien hablar de desigualdad y ha ido bajando su relevancia en el tapete público de la discusión? En Chile yo creo de todos modos sí, yo creo que hubo un momento después del estallido social donde hubo una gran acogida del tema, donde hubo como una caída de teja y las empresas dijeron también nosotros tenemos que preocuparnos de ese tema, tenemos que conocer mejor los equipos, las comunidades, etcétera, y hubo un enfoque que yo creo que fue muy fructífero. Se hicieron conversatorios, conversaciones, diálogos reales. Y yo creo que eso ayudó mucho a abordar el tema más proactivamente. Pero yo creo que después con la pandemia, con la crisis económica, con todos como esos desafíos que tenemos también en el día a día, ha perdido relevancia y también ha perdido un poco el lugar prioritario en la agenda. Y como tú dices, hoy día, y no le quiero quitar en ningún caso el peso, la crisis ambiental de biodiversidad está muchísimo más alto en la pauta. Y ahí una cosa más, yo creo que son absolutamente vinculados las dos. De hecho lo son. Sí, el IPCC, el informe que hacen los científicos, el panel de científicos así lo demuestra. Sí. Pero quisiera volver sobre algo porque estamos viviendo en una época de mucha polarización, pero de mucha captura del pensamiento, sí. Con el argumento de la polarización. Hablamos de las ideologías de partida como un adjetivo negativo para señalar a todos los extremos en general. Sí. Y hago esta distinción tan específica porque parece que la conversación sobre desigualdad se convirtió en las palabras que uno no puede decir para otro sector. ¿Les ha pasado eso en la conversación con los distintos actores, como que casi que es feo plantear el tema de desigualdad?
No nos ha pasado. Yo creo que tiene que ver con las personas que invitamos, que en general o vienen de empresas que tienen una sensibilización, claro, que son más dialogantes, que también de fundaciones, etcétera. Entonces es un tema que lo planteamos justamente para sacarles su opinión de verdad de adentro, y por eso mismo eran 5 sesiones lo que hicimos con más de 30 líderes de opinión, y donde dijimos vamos a aplicar la regla del Chatham House. Eso significa, puedes decir todo lo que quieras decir, no vamos a desclasificar quién dijo qué, solamente vamos a compartir citas, pero sin asignarlos a personas. Eso también para realmente fomentar un discurso franco y un diálogo honesto. Y ahí lo que sacamos es que la preocupación sí está. O sea, como que yo creo que hay un driver que es moral en las empresas, pero también en los otros actores, que dice como que eso lo que genera una sensación de injusticia es algo que tengo que abordar. También hay un driver que es como más preventivo, porque se acuerdan todos de lo que pasó en el estallido social y de que cuando hay una sensación de injusticia y de desigualdad tan marcada, como el sistema político, social y económico también sufre mucho las consecuencias. Entonces es el enfoque preventivo. Entonces yo creo que hay diferentes formas de abordarlo, sobre todo desde las empresas, diferentes como motivaciones detrás también. Y que eso fueron reflejándose en las discusiones que tuvimos ahí. Yo creo que eso fue muy, muy sincero, y también para nosotros un gran aporte para después ver cómo se puede abordar, porque hacia allá apunta también justamente como ese informe que hicimos. Quisiera llevarte hacia más atrás, que es el dato que yo planteaba al inicio, que es esta constatación de que es una de las grandes crisis de la humanidad. ¿De dónde surge esa realidad, esa verdad, ese dato? Ese dato surge de una realidad que es como bien impactante, que el 1% más rico posee el 50% de la riqueza del mundo. Y si uno piensa eso en términos reales, o sea, ¿qué implica eso para las personas, sobre todo para las personas que poseen menos? Es un factor desestabilizante, es una percepción de injusticia que yo veo que va creciendo como que en el mundo, porque por eso también estamos hablando con nuestro representante, que es el World Business Council, que trabaja con compañías que operan a nivel mundial y reportan como esas tendencias y esas percepciones también en otros países. Y por otro lado, yo creo también es algo que es intrínsecamente relacionado con quienes también son los más afectados por temas como el cambio climático, por temas como las presiones para migrar, etc. Siempre hay esas vulnerabilidades cruzadas que aportan a que aumenta esa brecha y a que se acentúe la sensación de injusticia, y por lo mismo también la polarización. Y yo creo que eso es algo súper peligroso, porque evita que se puedan co-construir soluciones para eso. Como mientras más polarizados, separados, ideologizados somos en ese aspecto, más difícil es generar innovación en base a eso y volver a disminuir la brecha y generar un valor compartido realmente para todos. Hubo un momento después del estallido social en que se habló mucho de esta regla de cuánto ganaba la persona que más ganaba en la empresa y la que menos ganaba en la empresa, y hubo varias empresas que se comprometieron a disminuir esa brecha. Sí. Con el foco un poco de llevar a carne esto que tú estás planteando, ¿no? Tal cual. Esa agenda, ¿cuán vigente sigue dentro de la conversación de la empresa? Mira, yo creo que ha habido una bajada en ciertos temas, y como ahí voy a hacer referencia a algunos como aspectos que estamos mirando específicamente de esta acción. Primero, hay sin duda un movimiento que en Estados Unidos lo llaman el movimiento anti-woke, que realmente ha cuestionado un poco la preocupación de las empresas por diversidad, por inclusión y por cómo hacer tanto esfuerzo por grupos minoritarios. Yo creo que eso nace un poco en Estados Unidos con esa crítica, pero también ha tenido efectos para Chile. Entonces, como yo creo que es el primer tema. El segundo, el tema de la brecha salarial, siempre ha sido complejo para las empresas, sobre todo para las grandes empresas. Sin embargo, y ahí está como el estudio que hacemos de esta acción, que es otro, hay una serie de empresas más avanzadas que lo reportan y que incluso se han puesto metas para disminuirlo. Entonces, yo creo en el empleo formal en las grandes empresas, en general tenemos buenas condiciones. Pero hay todo un sector que está mucho menos mirado, que son las pymes y que son los sectores informales también, que además ha crecido el número de personas que no tienen un empleo formal, y donde las empresas también ven que son parte de su cadena de suministro o indirectamente relacionado. Entonces yo creo
el desafío para las empresas va más allá de los propios equipos. Es como también llevarlo a los proveedores. A los proveedores y también a los clientes. Sin embargo, las mayores brechas no existen en las empresas de pyme, pues las mayores brechas entre salarios existen en las otras empresas. Sí. Pero hay una desigualdad también entre las grandes empresas y las pymes y cómo se pueden abordar. La desigualdad es como un molde que se replica ad eternum. En el fondo, cuando uno lo mira a cualquier escala. Entre países. Entre hemisferios. Sí. O sea, como que... Y también hay una cosa como súper interesante, porque yo creo que un cierto nivel de desigualdad es normal, por así decirlo, se ha dado siempre durante la historia, y B, también no genera sensación de injusticia, porque es cuando es percibido que la persona que tiene más o que gana más efectivamente tiene más trabajo o tiene un trabajo más con mayor responsabilidad. El problema es cuando eso crece y se va a extremos que ya no son explicables por un lógica. Tema meritocrático, sino que y yo creo que ahí también es un tema grande en Chile, porque Chile es uno de los países, por lo menos dentro de la OCDE, que tiene mayor desigualdad en términos de oportunidades. Y eso es algo como que yo creo que aporta esa sensación de injusticia, y eso es cuando la desigualdad realmente como se pone en un nivel que ya no es aceptable, que genera esa inestabilidad. Ahora, da la impresión de que es medio inabordable, o cuando nos queda demasiado grande cuando empezamos a hablar de esto, la posibilidad de solucionarlo, y por lo tanto ustedes se llaman acción. Sí. ¿Qué acción uno puede tomar para enfrentar la desigualdad si es que te importa? Sí, bueno, eso es una excelente pregunta, porque solamente como que en texto muchas veces cuando empezamos a hablar de ese tema dicen, bueno, es un tema de Estado. Como tú dices, es tan grande que nosotros como empresa ya podemos hacer quizá un aporte chiquitito, pero eso va mucho más allá de nosotros. Y si bien es cierto... Espérate, perdón, sí. Y no solo eso, sino que también percibimos que los estímulos o los incentivos están tan puestos en el otro lado. Exactamente. En la acumulación de riqueza. Exactamente. Que ¿por qué nos con iría un bien? Mandato tradicional y, en mi opinión, un poco antiguado, que el principal propósito de la empresa es generar la mayor rentabilidad. Hoy en día nosotros partimos de la base que el propósito de la empresa es resolver necesidades de las personas, resolver problemas de las personas y generar valor para todos sus grupos de interés. Por supuesto los accionistas, pero también para los otros grupos de interés. Pero yo voy a volver a la pregunta. No, perdón, porque, quería entrar en detallito, porque no es solo del Estado. No, exactamente. Bueno, lo que necesitamos para, yo creo que resolver el problema de la desigualdad efectivamente es muy ambicioso, va a ser muy difícil, pero sí se pueden tomar acciones concretas. Y algunos son bien evidentes, como yo creo, y están también reflejados en una guía que se llama How to Tackle Inequality, cómo combatir la desigualdad para las empresas, y es poner el enfoque en derechos humanos primero al centro, y de ahí se deriva todo. Después está súper importante la relación también con los clientes, o sea, cómo genero productos y servicios accesibles y asequibles, como porque, por ejemplo, a veces vemos que hay comida sana a precios un poquito mejor, como más ad hoc a estratos socioeconómicos altos en los barrios altos. Y también hemos visto que los estratos socioeconómicos bajos, como los supermercados, tienen una oferta más enfocada en productos más baratos que muchas veces tienen no el mismo valor nutricional y son menos sanos. Entonces, como eso se traduce después en problemas de salud pública, índices de obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente cómo remunero mis trabajadores, que es como lo típico. Sino la oferta que hago para toda la población. Exacto, cuál es la oferta, cuál es mi modelo de negocio y cómo llego también a los sectores que son quizás menos privilegiados con servicios y productos de alta calidad. Exactamente, y eso también es una oportunidad como de negocio, entonces yo creo que eso es algo que se olvida muchas veces. Otro tema que es súper importante es una política fiduciaria responsable. ¿Dónde pago mis impuestos? ¿Dónde genero el valor realmente y dónde se van los impuestos que tengo que pagar para eso? Porque los impuestos, además de obviamente una obligación legal, también son lo que tenemos para aportar al Estado para implementar políticas públicas. Y ahí como invitar un poco a las empresas a pagar sus impuestos en lugares donde pueden cambiar la historia. O sea, a pagar los impuestos en los lugares donde generan el valor, efectivamente, y donde pueden hacer una contribución. Y lo otro, y yo creo que eso es una de las recomendaciones quizás más
más inéditas o quizá incluso un poco polémicas que ha hecho el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible es revisar bien las membresías en los gremios y aportar realmente también a gremios que hagan un aporte a la política pública para generar una menor brecha de desigualdad y para aportar también a los temas ambientales. Entonces, como en el lobbyismo, también las empresas como tienen que implementar esos mismos valores que quieren implementar con los equipos de inclusión y diversidad y también con las comunidades o con los proveedores, que es lo que hemos hablado antes. Inevitablemente me quedo pensando en la enorme brecha ética que podría haber para poder implementar o disminuir las brechas de desigualdad. Y ahí me encantaría saber cómo en estos diálogos más anónimos que pudieron tener, cómo surge el rol de la ética y de los valores humanos en la conversación. Sí, ¿no? Más allá de la preocupación táctica, porque obviamente nadie quiere otro estallido. Claro. El estallido no le viene bien a nadie, en el fondo, todos lo pasamos mal, todos nos angustiamos mucho, pero además tuvo muchos impactos en términos económicos, de empleo, etcétera. Pero este otro lado, que es algo que es más difícil de fiscalizar. Es más difícil de fiscalizar. Yo creo que en general las personas cuando generan empatía, y eso es como otro de los aspectos que vimos cuando hay una empatía, les toca efectivamente, o sea, todos los que participaron en las conversaciones, para ellos es una preocupación personal. El argumento de la prevención es más para ponerlo en lenguaje empresarial, porque si tú dices, como no es el buenismo, sino también hay un efecto económico que es positivo. Claro, es como lo que le sirve para hablar con el de finanzas. Exactamente, o para poner la cifra en el directorio, mira, hay un riesgo que hay que prevenir, pero realmente yo siento en todas las iniciativas y también las conversaciones, eso nace más bien de un impulso personal, y ese impulso personal viene de conocer y de conectar. Y yo creo que ahí hay otro de los problemas que hemos visto en Chile, porque aquí es muy fácil cerrar los ojos a la realidad de las personas que tienen mayores desafíos, que viven mayores niveles de pobreza, porque los barrios están muy segregados, como los colegios están segregados. Es fácil no mirar. Es fácil no mirar, y cuando uno no mira, no te duele. Y cuando no te duele, no tienes un impulso de actuar. Entonces yo creo que pasa realmente por conocer primero, por escuchar también con humildad, y eso es lo que nos dijeron muchas las empresas que participaron, las que trabajan con comunidades. Dijeron, nosotros llegamos con un enfoque quizá asistencialista al principio, de hacer una buena obra, una nueva cancha de fútbol, pero a la medida que íbamos conociendo la comunidad, que íbamos viendo cuáles eran verdaderamente las necesidades, el proyecto iba cambiando y se fue construyendo como para realmente ajustarse al territorio. Entonces yo creo que pasa mucho también por conocer, por compartir y por escuchar con humildad para generar una co-construcción. Ya, pero eso que dice es una excelente noticia, pero son los que ya están convencidos. Sí, son yo creo que los que participaron en general tienen un poco ese todos los que sesgo. tienen la voluntad de resolver el problema. Sí. Pero cuando tú abres un poco más descarnadamente la conversación sobre cuál es la voluntad de encontrarse y conversar, ¿qué hemos encontrado en las empresas? Incomodidad, muchas veces incomodidad. Falta de diálogo. Sí, falta de diálogo. O sea, mira, en realidad no puedo generalizar porque hay de todo. Hay iniciativas en empresas que realmente han mantenido los diálogos con sus equipos, con las comunidades desde el 2019, incluso han empezado antes, que han implementado iniciativas, pero hay otros que dicen, ya pasó, como que me tengo que enfocar en el crecimiento económico y listo. Y yo creo que eso juega en contra realmente como de poder implementar soluciones y también de conocer realmente cuáles son los incentivos y las motivaciones de las personas con quien trabajo en el día a día y que son parte de mi negocio y de mi generación de valor. Entonces yo creo que ahí hay un tema que abordar que tiene que nacer al final como también de un impulso como de tratar de abordarlo desde lo económico, algo que es moral, como tú dijiste, algo que es ético. Tú eres y ustedes son grandes expertos en estos temas, promueven toda la agenda ESG a nivel global y por supuesto aquí a nivel nacional, y han levantado siempre los temas más de frontera para las empresas. Sí. Acción a eso se dedica, ¿no? Sí. Pero ¿qué fue para ti sorprendente en este ejercicio? ¿Qué fue para ustedes cosas que de alguna forma les aportaron una mirada nueva o una experiencia o una frase que no habían escuchado en este contexto que puede ayudarnos también a mover hacia otros lugares? Mira, hay una sugerencia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver
con dónde trabajan las personas, que es una solución que propusieron a la segregación. Como varios de los empresarios que participaron dijeron, en realidad nosotros deberíamos tener los mejores talentos en regiones, en las operaciones, en el territorio. Siempre están como los mejor formados en la casa central, en la casa matriz, donde se toman las decisiones y no conocen ni la realidad de las operaciones, ni de las comunidades, ni de nada. Entonces, para generar un cambio, y eso tiene que ver con lo que hablamos antes también, hay que conocer, y para conocer nosotros mismos, o sea, los gerentes, debiéramos estar ahí, debiéramos estar viviendo ahí y no solamente yendo una vez cada 2 semanas. Pero yo creo que implementar esas prácticas es súper difícil. Es que eso relaciona el desafío de la desigualdad con el desafío de la descentralización, que es otro de los grandes dolores de Chile, sí. Porque eso inevitablemente te mete en la conversación incómoda de que ahora como empresa también tienes que preocuparte de desarrollar mejor esas ciudades, por ejemplo, claro. de participar mejor de que la construcción de esa oferta de trabajo ya no te importa solo dónde está tu empresa, sino si esa empresa tiene un colegio cerca, si esa empresa... si tiene un buen servicio de salud cerca, si tiene cobertura de internet, etcétera, etcétera. Y eso claro. Probablemente es uno de los grandes dolores del norte minero, ¿no? Que se ha dedicado mucho a hacer ciudades operativas, sí. Pero que no son grandes ciudades para vivir o grandes lugares para atraer talento. ¿Cómo surge esa conversación también? Claro, ahí como yo creo... Para nosotros, en el norte hay un desafío gigantesco, porque como tú dices, están las mineras que tienen, como que generan mucha riqueza para ellos, pero también para el país, pero donde al mismo tiempo hay ciudades que son muy precarias y que son percibidas como lugares que no tienen lo que se requiere, ¿verdad? Exactamente, hostiles para vivir. Yo creo que las mineras han hecho y tienen también un presupuesto gigante para hacer inversiones en las comunidades. Yo creo que han hecho mucho para la formación de las personas, para el desarrollo de proveedores, pero lo que yo creo ahí falta más es fortalecer las alianzas con los municipios a nivel regional, porque realmente para hacer surgir para cambiar la cara de una ciudad, no es suficiente con que estén las empresas. Ahí tiene que estar involucrado el municipio, ahí tiene que estar involucrado las juntas de vecinos, la comunidad, los trabajadores. Y yo creo que ahí recién puedes generar ese cambio, claro, ese cambio de paradigma. No se trata de la inversión de lucas nada más, se trata realmente de visualizar cómo queremos que sea esa ciudad para que sea atractiva y vivible para todos. Claro, lo digo sobre todo porque alguna vez hicimos cosas de una cierta manera, pero tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Y pensando en polos de desarrollo enormes, como ya ha ocurrido a propósito del salmón y como está empezando a ocurrir a propósito del hidrógeno verde, por ejemplo, o de las energías renovables. Bueno, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Este es un programa aparte que reconoce mucho del avance que ha hecho el mundo empresarial y por lo mismo nos interesa mucho plantear las brechas también que todavía existen. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo espero que muchas empresas se motiven a mirar de nuevo sus comunidades, a mirar de nuevo sus equipos y realmente abordar y enfrentar ese tema. Bueno, este informe está disponible para que lo puedan revisar, que fue este trabajo que hicieron junto a la consultora Lado Humano, pero además porque estas conversaciones recién comienzan. Todos pueden participar de aquí en adelante a ver si logramos avanzar en esta materia. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.